El tema del acuerdo con el Fondo Monetario, pero vamos a las claves de ese acuerdo, a los detalles, a lo principal que tenemos que saber. Lo va a desglosar, lo va a comentar Nazarena Lomagno. Hola Nasa, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo estás? Y de 137 páginas, imagínate cuánto, hicimos un pequeño resumen, ¿sí?, de las claves más importantes en términos económicos o qué es lo que más nos va a importar saber, qué es lo que más nos puede afectar en el corto plazo de este largo proyecto de ley que se basa en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Mira, comencemos a ver justamente cuáles son los puntos más importantes a consensuar dentro del Parlamento a la hora de hablar del acuerdo con el Fondo. En primer lugar, bueno, tiene que ver con las tarifas, ¿sí?, algo ya anunciado públicamente. Tiene que ver con la segmentación para el 10% de la población con mayores ingresos, de los cuales todavía no se sabe en qué porcentaje exacto se traducirá el traslado, ¿no?, del costo real sin ningún tipo de subsidios a las tarifas de la energía, a la tarifa del gas, pero ya algunas consultoras están hablando de incrementos de hasta un 300%, ¿sí?, tanto en el gas y la electricidad para este universo minoritario. ¿Y cómo se va a llegar, Nasa, a ese universo? ¿Cómo se va a segmentar? ¿Sobre la base de ingresos? Bueno, lo que decía hoy justamente el ministro de Economía, Martín Guzmán, en declaraciones radiales es que sí, se habla justamente en base a los ingresos, ¿sí?, de la población que se va a realizar esta segmentación, pero bueno, igualmente no deja de ser para un universo muy pequeño y es una segmentación muy difícil también, ¿sí?, porque por más que representen un universo de mayores ingresos, que tenga mayores ingresos, no siempre este sector declara la totalidad de los ingresos que obtiene. No es lo mismo un monotributista que una persona que trabaja en relación de dependencia, un padre o madre de familia que una persona que vive solo, un propietario que un inquilino. Bueno, hay muchos factores a la hora de generar esta segmentación. Por otro lado, Dani, también, bueno, habíamos hablado de la tarifa social que sufrirá aumentos del 20%. Lo que me explicaban ayer es que, porque uno se podía preguntar, ¿qué pasa con el aumento del 20% uniforme que ya fue oficializado, ¿no?, en las tarifas? Bueno, se complementan estos aumentos, se agregan de manera independiente. Bueno, lo que explicaban es que no, si hay un aumento, si hay un incremento de tarifas determinado para 2022, este ya se tiene en cuenta. Es decir, se espera que para los usuarios de la tarifa social, si el incremento ya es del 20%, pero ya hubo un incremento del 20% pactado anteriormente, entonces no haya nuevos incrementos, ¿sí? Algo similar, bueno, sucede con el resto de los usuarios, aquellos que no pertenecen al 10% de mayores ingresos de la población, pero tampoco están dentro de los usuarios que perciben la tarifa social. Si el incremento pactado para 2022 es del 40% en promedio, pero ya hay un 20% pactado anteriormente del acuerdo con el Fondo Monetario, entonces restaría sumarle un 20% más o menos en promedio para totalizar ese incremento. No es que se incrementa un 40% más, ¿no?, porque ahí ya estaríamos hablando de un aumento total del 60%. Por un lado, entonces, tarifas, crecimiento 2% en promedio, ¿sí?, a mediano plazo. Para este año se habla de un incremento del 3-4%, tal vez un poquito más si el contexto internacional ayuda. Está bastante adverso en algunas cuestiones, pero ya a mediano plazo hablan de un crecimiento del 2%. Y el problema, si querés, la principal fisura dentro del Frente de Todos consta en que algunos creen que se pueda congeniar un buen crecimiento con la reducción del déficit fiscal, ¿no? Algunos dicen, no, bueno, es un crecimiento que con un 40% de pobreza es bajo, habría que incrementar el crecimiento. Otros dicen, bueno, en realidad congeniar el déficit fiscal cero hasta 2025 no puede ser compatible con generar un buen crecimiento sin que haya ajuste, ¿no? Comienza a haber estas variantes dentro del Frente de Todos. Y por último tenemos el tema de la inflación, ¿no? Que se espera que, al menos lo proyectado entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional, esté entre un 38 y un 48%, bastante alta, te digo. Algunas consultoras privadas incluso estiman más, y haya una baja del 5% anual entre 2022 y 2024. Bien. Vamos, si querés, ahora con otras claves de justamente este proyecto de ley de 137 páginas. Otras tienen que ver con las reservas, ¿sí? Se espera que entre 2022 y 2024 haya una acumulación de 15.000 millones de dólares. Bueno, acá jugaría mucho la financiación de los organismos multilaterales de crédito, el incremento de las exportaciones en sectores clave. Bueno, esto es lo que espera el gobierno, y lo que hoy decía el ministro ya de Economía, Martín Guzmán, es que el primer desembolso del Fondo Monetario Internacional será de 9.800 millones de dólares. Lo que está pactado es que
siempre entre un poco más, ¿sí?, de lo que se le tiene que pagar al Fondo Monetario Internacional, de manera de que le quede una buena reserva al Banco Central y que para el próximo vencimiento no tenga que depender tanto de haber cumplido con las condiciones con el Fondo Monetario Internacional y los desembolsos correspondientes. ¿Y este primer desembolso cuándo sería, Nasa? En marzo. Se espera que justamente ya sea este mes, este primer desembolso de 9.800 millones de dólares. Recordemos que la idea es que el fondo pague la deuda anterior contraída por Mauricio Macri de 45.000 millones de dólares, y una vez que se haga esa suerte de reemplazo de deuda nueva por deuda vieja, ahí el gobierno ya más adelante y con otras condiciones pueda financiarla completamente. Y esto también importante, ¿no? Bueno, sin reforma previsional ni tampoco laboral. Vamos al último punto, que tiene que ver con el dólar. Bueno, ¿cuál va a ser entre 2022 y 2024 la política pactada con el Fondo Monetario en caso de que se apruebe el proyecto? Bueno, generar mini devaluaciones diarias, pero un poco más aceleradas y teniendo en cuenta principalmente el factor de la inflación. La idea es que, bueno, tomando en cuenta la inflación, vaya un poquito más acelerado. Claro, que logre más o menos acompañarla. Y un punto importante tiene que ver con la no devaluación. Si no se espera esas grandes devaluaciones o corridas cambiarias que se han vivido en años anteriores, sino que de a poquito el dólar vaya más o menos por detrás o por delante de la inflación. Hay que decir a propósito del dólar que, a propósito del acuerdo también con el Fondo Monetario, tuvo una fuerte baja el dólar paralelo, el blue, el ilegal, como quiera llamárselo, que cerró en 201 en este día viernes, y que hay algunas resoluciones de la Comisión Nacional de Valores que tienen que ver también con el dólar MEP. Exactamente, con el dólar MEP y con el contado con liqui, Dani, porque se estableció que a partir del lunes la Comisión Nacional de Valores va a flexibilizar, si se quiere, ¿no?, las restricciones para poder acceder al mercado de capitales. A ver, es una medida que, sacando la parte técnica, ¿no?, de estas cuestiones, tiene que ver más con este enfoque que pide el Fondo Monetario Internacional de que el Estado no esté tan presente, si quiero, que saque un poco el pie de las regulaciones cambiarias, del control dentro del mercado de capitales. Lo mismo pasa acá estamos hablando de dólares paralelos, pero oficiales, legales, quiero decir. Pero con el dólar oficial un poco la idea es lo mismo, ¿no? De a poco ir aflojando con las restricciones cambiarias, ir aflojando con el cepo a lo largo de los años, y que el Estado no tenga un rol tan activo en el control de flujo de capitales, porque, bueno, la idea es poder generar un sistema cambiario un poco más laxo, pero que no permita corridas bancarias como el anterior, ¿no? Perfecto, completísimo. Nasa, muchas gracias. Por favor. Así el detalle de lo que se va a estar tratando entonces la semana que viene en el Congreso. El acuerdo con el Fondo Monetario, que sería votado entre jueves y viernes de la semana próxima en la Cámara Baja, y después